Para Mariluz Salas Comunicaciones voy a conversar con el señor Gerardo Mosquera, curador de arte, crítico, escritor. Tenemos mucha suerte de que usted esté aquí, don Gerardo, así que muchísimas gracias por esta entrevista para nuestro programa en radio. Con mucho gusto, muchas gracias a ti por darme la oportunidad de hablar a tus oyentes. Nosotros justamente estamos en una misión en nuestro programa de radio hace 8 años, difundiendo el arte, la cultura y el turismo, además de otras áreas transversales. Y nos interesa crear en la audiencia este concepto de educar, reeducar, difundir, informar. Y lo que usted ha expresado en esta conferencia es muy importante. Primero quiero partir, don Gerardo, preguntándole qué trabajo realiza un curador de arte. Digamos que un curador de arte es un autor de exposiciones. Toda exposición es una entidad significante en sí misma. Es decir, más allá de las obras que se presentan, la exposición en ella misma comunica un mensaje. Dependiendo de la obra que se han escogido, los autores que se han escogido, la manera como han sido organizados en el espacio, la iluminación, es decir, hay una cantidad de elementos que permiten hacer a la exposición como un fenómeno cultural en sí misma. Entonces el curador es el encargado de la selección y la organización, la comunicación de esta exposición. Hemos conocido muchísimos conceptos y temas, pero en relación a su conferencia, Arte y Cultura en la Internacionalización, a partir del año 1986, usted sugiere un cambio que se produjo a partir de la segunda Bienal de La Habana. Cuéntenos cómo fue ese proceso, a partir de que el arte, que es una manifestación de los pueblos, en las distintas manifestaciones que tienen, se presentan en el mundo, en estos circuitos internacionales. Bueno, yo no quiero afirmar que es a partir del 86 cuando se hace la segunda Bienal de La Habana, que fue la primera exposición global en la historia del arte, creando un espacio para el arte de las llamadas periferias, en una etapa muy temprana. Pero sí, digamos que disparó, ¿no?, una tendencia y sentó un ejemplo en esa dirección. Y a partir de ahí, unido a los procesos de globalización, la internacionalización de la información y todas estas cuestiones que son tan propias de nuestra época, pues digamos que ha habido un cambio en el sentido de una mayor práctica en todo el mundo de lo que llamamos arte contemporáneo y una mucho mayor circulación internacional. Calcúlate que cuando se creó la Bienal de La Habana en el año 84, solamente había 5 bienales. Hoy día se calculan que hay más de 200. Aparte de eso, nosotros cuando organizamos estas primeras bienales de La Habana, hicimos una investigación para ver cuántos artistas que no eran de Europa Occidental o de Norteamérica habían participado en las bienales existentes, es decir, Venecia, Sao Paulo, Documenta, Carnegie, y solo el 5% procedían del resto del mundo, que era la mayor parte del mundo. O sea que esto te muestra que era un mundo del arte extraordinariamente segregado y extraordinariamente hegemonizado por unos centros de poder. La situación ha cambiado por completo. Hoy día tenemos artistas de todos lados ejerciendo influencia y participando en un circuito global, que todavía no digamos que es completamente global. Subsisten diferencias, subsisten desigualdades y fricciones, pero no cabe duda de que ha mejorado ampliamente en estos años que han transcurrido. También es importante destacar de que estos circuitos que son mayores se pueden manifestar
a nivel local. Y usted bien lo ha dicho, aquí en Puerto Montt, a través de este Centro de Cultura, que es la Casa del Arte Diego Rivera, también se pueden realizar circuitos, exposiciones que salgan al mundo, que se globalicen. ¿Podría contarnos más de eso? Sí, sin duda alguna. Vivimos un proceso de descentralización en la práctica del arte. Cada vez más los artistas proyectan su arte internacionalmente, manteniendo sus talleres o su vivienda en sus lugares de origen, u otros que por cualquier circunstancia de la vida ellos van a vivir allí, ¿no? Entonces esto es muy sano porque esto diversifica y estimula energía por todos lados, ¿no? A mí me parece muy importante que exista esta Casa de Arte Diego Rivera aquí y el esfuerzo que se hace. Y bueno, por eso yo estoy aquí, porque me interesan contribuir muy modestamente a esfuerzos que me parecen absolutamente necesarios y productivos. En arte y cultura encontramos texto y contexto. Muy bien, usted lo ha dicho, el texto es la obra y el contexto es lo que se refleja en relación a la cultura, en lo que se quiere comunicar de parte del artista. ¿Cómo podríamos definir mayormente estos conceptos? Bueno, lo que yo quiero decir es que más y más el contexto, es decir, el medio donde el artista se ha formado y el medio en el cual funciona, es expresado en la obra más bien por la manera de hacer la obra que por representar elementos históricos, culturales, folclóricos del contexto. Ponía un ejemplo del arte brasileño de la instalación. Los brasileños han sofisticado y dado un carácter muy particular a la manera de hacer instalaciones. Yo te diría que si me muestras una instalación, que puedo reconocer la instalación de un artista brasileño aunque no esté identificada, porque la reconozco por una manera específica de hacer, por una sensibilidad particular, por una proximidad al material, que ellos trabajan de una manera muy especial y muy plausible. Y ya no que lo voy a reconocer porque estén representando un elemento del candomblé o a Yemanjá o a un elemento histórico, cultural. Entonces este es un proceso que se está manifestando así, ¿no? Ya no se representa tanto el contexto, sino que se le actúa. Gerardo, también aquí en la conferencia surgieron preguntas en relación al arte contemporáneo. Quizás no está muy claro el concepto para algunos. A mí me gustaría que nos explicara un poquito para la audiencia qué periodo comprende, porque arte contemporáneo sabemos que es el arte actual, pero hay un periodo desde que se comienza a definir este concepto. El concepto se define por superación de la noción de arte moderno. Ya hablamos de arte moderno como un arte histórico, igual porque podemos hablar de barroco o de gótico. Y esto ocurre por una serie de cambios importantes que ocurren en el arte. Vamos a decir que a principios de los años 60, cuando surgen el pop art, el arte conceptual, el minimalismo, es decir, una cantidad de prácticas que avanzaban en un sentido inclusivo, en un vínculo con esferas exteriores al arte que incorporan y que rompen con cierto autoritarismo aristocratizante del modernismo y con su mirada exclusivista, ¿no? En el sentido de que los movimientos modernos uno negaba al otro, ¿no? Venía el cubismo y negaba al postimpresionismo y el surrealismo negaba al cubismo y así sucesivamente, ¿no? Sino que se mira de una manera inclusiva, ¿no? Y se introducen una cantidad de metodologías y de relaciones con la realidad más directas. Entonces, bueno, pues esto es lo que llamamos arte contemporáneo, ¿no? Una práctica que a veces es difícil de definir, pero que me recuerda a aquella famosa respuesta de San Agustín cuando le pidieron que definiera el misterio de la Santísima Trinidad. Y él respondió diciendo: si no me lo preguntas, lo sé. Si me lo preguntas, no lo sé.
Gerardo, nosotros tenemos un programa de turismo y cultura y en los nuevos conceptos del turismo también se está trabajando mucho en el turismo sustentable. Y justamente hacemos mención en nuestros temas y en el trabajo que se hace a través de las instituciones públicas y privadas que la cultura está inserta en este trabajo de difusión identitaria de una nación, de una región y de nuestro país. Por ejemplo, el arte o la obra tiene distintas manifestaciones. Por ejemplo, la artesanía es una de ellas. Los cuadros, las obras que hacen los pintores, ya sean los distintos estilos, entonces, o técnicas, sí, en el caso de los pintores, de los artistas visuales, que también es el concepto que se usa hoy día para generalizar que el concepto de artista visual integra a muchos artistas en muchas técnicas. A ver, sin tener que separar, por un lado, lo que es el arte a nivel global, pero cómo se podría unir este concepto de trabajarlo en el turismo, porque el turismo necesita del arte también, necesita cómo mostrar la identidad de una región y de un país en el extranjero también, donde actualmente, tal como usted lo manifiesta, ya nosotros somos ser en el mundo. Ya no estamos mirando hacia afuera, sino que somos parte de esta globalización. Bueno, yo decía en la charla que el artista hace lo que puede y no lo que quiere. El arte es una práctica tan mediada por subjetividades y elementos de formación y de cada individuo que es difícil pensar, no sé, es decir, que no podemos pensar que el arte va a cooperar con un esfuerzo turístico haciéndolo programáticamente, sino me parece que es al revés, que son los organizadores de los programas turísticos los que tienen que saber incorporar y aprovechar al arte, ¿no? y vincularlo con esas funciones. Vemos que el turismo cultural es muy importante para muchos países y para muchas ciudades, ¿no? La gente va por la cultura que se hace allí, por el arte, por los museos, por las bienales que tienen lugar, ¿no? Y entonces un poco que se aprovecha lo que existe allí, ¿no? Y se le encausa en dirección de que pueda tener un rédito turístico. También quisiera conocer un poco más de su trabajo y como digo, es un privilegio que haya estado acá porque usted realiza estas conferencias en muchos países, en muchos lugares. Además, toda una historia de trabajar con el arte. Nos gustó, creo que a mí en lo personal, su entrega, su cordialidad, su sencillez y también por el hecho de estar conversando para nuestro programa. Cuéntenos, ¿qué trabajo está realizando actualmente? Porque sé que es jurado de un proyecto importante, ¿sí? Me gustaría que nos contara en qué consiste ese trabajo que está realizando aquí en nuestro país, aquí en Chile. Bueno, en realidad yo vine para presidir el jurado que eligió el proyecto que va a representar a Chile en el pabellón de la próxima Bienal de Venecia. Así que hice ese trabajo. El proyecto ganador fue uno presentado por Nelly Richard, que incluye a las artistas Lottie Rosenfeld y Paje Rasuri. O sea que ese fue el motivo de mi viaje aquí, ¿no? Que yo aproveché entonces para venir a Puerto Montt. Y estoy en este momento, soy el curador jefe de la Trienal Poligráfica de San Juan, que es un evento internacional grande que se realiza en Puerto Rico y que tendrá lugar en octubre del año próximo. Estoy también involucrado en otras exposiciones y proyectos. Por ejemplo, voy a hacer una exposición de fotografía y video de la colección Daros para el próximo Foto España en Madrid. Y como siempre, ¿no?, en cuestiones de publicaciones de libros. Acaba de aparecer un libro con una colección de ensayos teóricos míos en chino, publicado en Beijing. Y en fin, siempre, es decir, afortunadamente con múltiples ocupaciones. ¿Qué libros suyos recomendaría para nuestra audiencia para que puedan interiorizarse más de su trabajo y tal vez dónde encontrar su conferencia, la página donde puedan contactarse con usted si fuera necesario?
Bueno, les recomendaría un libro que se publicó en Madrid hace muy pocos años, se titula Caminar con el Diablo. Y este libro lo estuvo vendiendo Metales Pesados aquí en Chile, pero ahora casualmente en Santiago estuve por la librería y me dijeron que el libro está agotado. Pero creo que se puede conseguir por Amazon, a través del internet, ¿no? Claro. Es el libro que recomendaría sobre este tipo de cuestiones, ¿no? Problemas más teóricos y que tienen que ver con los procesos del arte y la cultura en un mundo internacionalizado. Bueno, y a propósito de estos procesos, simplemente hay que dejarse llevar de acuerdo a lo que esté manifestado. O sea, esto no tiene una etapa definida, sino que hay que irse sumando a los nuevos tiempos, hay que estar siempre vigente, tal vez hay que estar atento a la información globalizada sobre el arte y la cultura, ¿no? No diría que hay que dejarse llevar, sino que hay una dialéctica por donde va la historia, ¿no? Uno no puede oponerse a la historia, ¿no? Pero dentro de eso hay que tener una participación activa para tratar de hacer de que las cosas sean de acuerdo con los intereses propios, ¿no? Y las perspectivas que uno tenga. O sea que está siempre ese pulseo entre el ángel de la historia que avanza, ¿no? Y la manera como uno puede influir sobre eso. ¿Primera vez en la ciudad de Puerto Montt o ha estado antes acá? Sí, es mi primera vez en Puerto Montt. De lo que ha visto en este tiempo, desde que llegó, corto tiempo todavía, ¿cómo la percibe? Bueno, en realidad prácticamente no tengo otra percepción que el hotel, porque llegué anoche y este centro, ¿no? Que vine para acá y hemos tenido la charla muy temprano, a las 11 de la mañana. Así que será ahora, después de la conferencia, ¿no? Por la tarde, que tendré oportunidad de mirar un poco alrededor, pero ahora no te puedo responder simplemente porque nada he visto. Gerardo, yo quisiera agradecer mucho por esta entrevista. Realmente ha sido un tiempo valioso y la oportunidad de estar en una conferencia, porque para nosotros es importante. Yo creo que nosotros como ciudad, como Puerto Montt, ciudad capital de esta región de los lagos, aquí en nuestro país, estamos haciendo varias cosas importantes. Se ha desarrollado en julio los temporales internacionales de teatro con visitas de compañías extranjeras. Creo que los temas del arte y cultura estamos sumando cada vez más por lo mismo. Que usted haya estado junto a nosotros ha sido muy especial, porque nos sumamos al hecho de que usted ha estado en grandes capitales dictando esta misma conferencia, o sea, esta conferencia u otras. Entonces, que haya estado aquí en Puerto Montt, junto a todas las personas que forman parte de galerías de arte, otros que son artistas, en fin, interés en general, un público heterogéneo, un público que además le gusta aprender cada vez más como cultura personal. Y en mi caso, como poder comunicar esta conversación con la audiencia, que es también mi misión, que ellos aprendan también y que puedan sentirse parte, si no estuvieron aquí presentes, pero que sepan que van a poder conectarse con ustedes escuchándolo. Así que por mi parte estoy muy contenta de que nos haya brindado esta oportunidad de estar acá. Para mí ha sido un gran placer la participación del público en la conferencia. Ha sido muy animada, muy inteligente, muy buenas preguntas, muy buenas discusiones. Realmente me siento muy satisfecho por la respuesta del público y de poder contribuir, bueno, pues muy modestamente, claro, con esta visita, ¿no?, al desarrollo cultural en este campo en Puerto Montt. Y agradezco a ti de nuevo, Marilú, la oportunidad de dirigirme a tus oyentes. Muchas gracias, Gerardo. Para Marilú Salas Comunicaciones he conversado con el señor Gerardo Mosquera, curador de arte, crítico, quien ha dictado una interesante conferencia sobre arte y cultura aquí en la ciudad de Puerto Montt, capital de la región de los lagos. Muy, muy agradecida, esperamos que vuelva. Pues sí, quién sabe, ¿no? Con mucho gusto, si se organiza algo, pues vendría por acá de nuevo. Gracias.